¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis en ese día después de la importantísima victoria del Real Madrid ante el Villarreal? La pregunta del millón es: ¿por qué ahora sí corren? ¿Por qué ahora sí se esfuerzan? ¿Por qué ahora sí presionan? ¿Por qué ahora sí defienden? ¿Por qué ahora sí que se están sacrificando por el de al lado? Hablo de la pregunta dirigida de manera directa a los jugadores del Real Madrid. Y no hay una sola explicación. En este vídeo voy a intentar desenmarañar el misterio de por qué ahora el Real Madrid se comporta colectivamente como un equipo, cuando el propio Arbeloa reconocía en la rueda de prensa de anoche que él apenas ha podido realizar varios entrenamientos, que casi todos han sido entrenamientos de recuperación por el número de partidos que ha tenido que afrontar Álvaro desde su llegada. Debutó, al día siguiente tuvo partido de Copa, eliminado en Albacete, a los 3 días tuvo partido de Liga ante el Levante, el día de la Gran Pitada, a los 3 días tuvo partido de Champions ante el Mónaco y 3 días después jugábamos en la Cerámica ante el Villarreal. Entonces, si el propio entrenador admite que no ha tenido tiempo material para trabajar conceptos con los jugadores, ¿de dónde viene el cambio? Os voy a poner un ejemplo. Mi hijo tiene 5 años, lleva 2 en el colegio, en un colegio en el que asiste al comedor y diariamente en el informe de la comida, en la aplicación del móvil, te dicen que el niño ha comido ensalada. Ensalada California, ensalada griega, ensalada de tomates cherry, todo tipo de ensaladas. Y el otro día tuvimos una reunión con los padres y los padres y los profesores, y una madre levantó la mano y dijo: ¿me puede decir, por favor, con qué alinean la ensalada? Llamaron a la cocinera y dijo: aceite, vinagre y sal. ¿Qué ocurre? Que mi hijo no come ensalada en casa nunca, jamás. Yo consumo ensalada 1 o 2 veces al día. Ensalada de todos los colores y de todos los sabores que os podáis imaginar. El niño no la come. ¿Por qué la come en el colegio? Por 2 cosas. Una, el efecto contagio. Como el de al lado prueba la ensalada, tú la pruebas. Al comer todos en grupo, el hecho de que haya alguien que coma la ensalada contagia a los demás. Eso mismo ocurre en un equipo de fútbol cuando alguien se pone a correr. Por vergüenza torera, los de al lado se ponen a comer. 2, los profesores del colegio tienen mucha más capacidad de maniobrar y de convencer a los niños que los padres. Y por eso mi hijo come ensalada en el colegio, igual que el resto de sus compañeros, y ninguno come ensalada en casa. No es porque yo sea un padre torpe, que lo soy, pero el resto de los padres no tendrán mi nivel de torpeza. Y ningún niño come ensalada. Aplicad ese mismo concepto a la plantilla del Real Madrid. Los jugadores del Real Madrid venían de 4 años con un deficiente trabajo defensivo. Ancelotti les permitía ciertas licencias a cambio de que luego, impusieran su talento. ¿Qué ocurría? Que Ancelotti tuvo de estos 4 años de la segunda etapa 2 años a Benzema, 3 años a Toni Kroos, 1 año a Carlos Enrique Casemiro. Claro, al final de los 4 años a Luka Modric. Claro, el talento de aquella plantilla era superior al talento de la actual plantilla. Luego se podían permitir ciertas licencias defensivas. Eso por no hablar de un nivel estratosférico de defensas como Militao, Álava o Rüdiger, todos ellos antes de lesionarse, que eran capaces de corregir los defectos defensivos del resto del equipo, y un portero que hacía milagros en cada partido. Fijaos cómo en el partido de anoche en la Cerámica no hubo ni una parada de Courtois. Por primera vez en 1.000.000 de años. No tuvo que hacer ninguna parada de mérito, ninguna. El Madrid habría ganado igual si soy el portero yo. Y eso deduce y demuestra que hubo un trabajo colectivo. Obviamente, el responsable de ese trabajo colectivo es el entrenador, como el responsable de que mi hijo coma ensalada es el profesor, o la profesora, o la seño, o el profe, o el cuidador o la cuidadora. Arbeloa ha conseguido convencer, seducir e incluso manipular a los jugadores del Real Madrid para que hagan lo que no querían hacer, lo que no venían haciendo, y lo que con Xabi Alonso casi se negaban a hacer. ¿Por qué? Porque Arbeloa se los ha metido en el bolsillo, porque ha sido más listo que nadie. Y eso también es ser entrenador. Eso lo decía Luis Aragonés. Un entrenador lo primero que tiene que ser es psicólogo.
en el sentido de darse cuenta de cómo son sus jugadores, qué quieren y qué no quieren hacer esos jugadores y acabar llevándotelos a tu terreno, porque el jugador, que es por naturaleza egoísta, también por naturaleza, al tener menos experiencia y ser más joven que su entrenador, es mucho más manipulable, es mucho más moldeable. El jugador, si tú le convences, si tú le seduces, es capaz de hacer lo que tú le digas. Y Arbeloa ha conseguido eso de manera milagrosa con muy poco tiempo de trabajo. ¿Por qué? Porque ha estado al otro lado de la barrera y por lo tanto sabe perfectamente cómo piensa un jugador. Y eso, que también es aplicable a Xabi Alonso, por la razón que fuera, por carácter, porque no se sintió apoyado, porque dudó, porque le hicieron la vida imposible, no fue capaz de hacerlo Xabi Alonso. Eso es una realidad. ¿Yo le hubiera mantenido a Xabi toda la temporada? Sí, y me habría equivocado, pero le habría mantenido toda la temporada. De hecho, en la Supercopa, el Real Madrid, tanto ante el Atlético como ante el Barcelona, corrió. Lo que ocurre es que corrió hacia atrás. Y ayer en Villarreal, igual que ante el Mónaco, corrió hacia adelante. Yo no he visto correr a Mbappé en ningún partido a nivel defensivo como corrió ante el Villarreal. Y Vinicius, si tú sumas cómo corrió ante el Mónaco y cómo corrió ante el Villarreal en defensa, no ha corrido tanto desde los tiempos de Solari, que era casi un becario en el Real Madrid, acababa de llegar y Lopetegui lo había mandado a Segunda B. Luego, mérito enorme, gigantesco y que debe ser digno de reconocimiento de Arbeloa, que los ha convencido y que cogió a un equipo roto, a un equipo donde cada uno iba a la suya, a un equipo con dos facciones, los que apoyaban a Xavi y los que querían echar a Xavi, y lo ha convertido en un equipo que de momento transmite una sensación de jugar colectivamente, con la pelota y sin la pelota. Con la pelota, obviamente, se trata de hacer llegar lo más rápido posible la pelota al área. ¿Por qué? Porque con jugadores, como explicaba Arbeloa, del talento de Bellingham, Vinicius y Mbappé, y con lo que les gusta jugar al espacio y a correr a jugadores como Vinicius, Bellingham y Mbappé, pues ¿para qué vas a ir contra la naturaleza de tus jugadores? Vamos a correr, vamos a recuperar el balón y a ser verticales, vamos a cargar el área con un montón de gente. He vuelto a ver esta mañana el partido y el Real Madrid, hay jugadas en las que termina con 6 y hasta con 7 jugadores en la frontal del área del Villarreal, asumiendo un riesgo de que si pierdes el balón estás desguarnecido atrás. O sea, dejas latifundios a tu espalda. Pero es una manera de jugar que le va perfecta a las características de esta plantilla, que le falta un cerebro, que le falta un organizador, pero que tiene un extraordinario nivel físico de medio campo hacia adelante. Luego, ¿por qué ahora sí corren? Por Arbeloa, porque los ha convencido para correr, porque los ha engañado para correr, porque los tiene donde quiere tenerlos y donde debía haberlos tenido Xabi Alonso y no pudo o no supo. 2, porque los jugadores, y ahí viene la responsabilidad y la diferencia con mi hijo de 5 años, los jugadores son mayorcitos y no quisieron correr con Xabi Alonso y no quisieron correr en la última temporada de Ancelotti, siendo 2 entrenadores de un perfil distinto, uno les consentía todo y otro era un poco más intensito, y ahora sí quieren. Luego la llegada de Arbeloa deja en mal lugar a los jugadores que ahora se han puesto a correr por un tercer factor. Y lo pongo el último porque me parece el menos importante, pero creo que hay que reseñarlo, que son los pitos del Bernabéu. Los pitos del Bernabéu el otro día ante el Levante han hecho que más de uno le viera las orejas al lobo. Porque no es que pitaran a Valverde, a Camavinga, a Bellingham y a Mbappé, y a Hausen, perdón, que se me olvidaba. No es que pitaran solo a estos 5. Es que al gritar minoritariamente Florentino dimisión, estaban diciendo Florentino échalos, Florentino véndelos, vende a los que estamos pitando y compra unos que corran y compra unos que respeten al escudo, que no escupan al escudo como hicieron en Albacete. Y por lo tanto, esa pitada ha sido catártica para los jugadores. Les ha supuesto un toque de atención como nunca habían vivido en su vida. Y ese para mí es el tercer factor por el que ahora corren. El primero, el más importante, es Arbeloa. El segundo es que los jugadores se han dado cuenta de que tienen que correr. Y el tercero es que el público del Bernabéu ha ayudado con su pitada, con su nivel de exigencia, a que los jugadores se espabilen. Así que nada, madridistas, yo me despido de vosotros, de los madridistas y de los no madridistas, que ya no tenéis tantas palomitas que comer. Cuidadito que estamos ahí.
Cuidadito que con este nivel físico y como se recuperen futbolistas como Trent, como Militao y como Rüdiger, el Real Madrid va a competir. Yo no sé si va a ganar, pero va a competir. Y nada, dadme un like si os ha gustado un vídeo. Hacedme saber en comentarios si estáis de acuerdo en que los 3 factores por los que ahora el equipo sí corre, los jugadores sí corren, son 1, Arbeloa, 2, el cambio de actitud de los jugadores y 3, la pitada de la grada. Nos vemos mañana en un próximo vídeo. Probablemente os tendré que contar, no sé si mañana o otro día, puede que mañana sea el día, cómo ha cambiado la planificación de fichajes de altas y bajas de la próxima temporada, la llegada de Arbeloa. Me despido de vosotros, a la Madrid.